¿Cómo les va, chicos? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del hueso etmoides y posteriormente del hueso esfenoides. ¿Qué es lo que hay que decir de este hueso? Que es un hueso impar, simétrico, medio, que se encuentra articulado hacia adelante y hacia arriba con el hueso frontal y hacia posterior con la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Bien, la posición de la lámina cribosa, ¿sí? O la lámina perpendicular hacia arriba con la saliente del mismo hacia adelante. Eso es todo. ¿Bien? Así yo lo oriento en el espacio. Para describir este hueso hay que hablar de sus partes. Presenta una lámina perpendicular que es atravesada por una lámina horizontal y me va a dividir la lámina perpendicular en dos porciones. Una porción superior llamada apófisis crista galli porque recuerda a la cresta de un gallo, y la parte posterior es la lámina perpendicular per se. Bien, que va a formar parte de lo que sería la pared medial de las fosas nasales. Si bien la lámina perpendicular tiene una forma pentagonal, yo la he representado a fines prácticos de esta manera. La voy a hacer como corresponde o como verdaderamente es en el próximo dibujo. Pero ahora, a fines prácticos, la lámina perpendicular hacia adelante se articula con el hueso frontal. ¿Pero con qué parte del hueso frontal? Bueno, con la espina nasal del hueso frontal. Y por debajo, con los huesos propios de la nariz. ¿Bien? Por debajo, con el tabique, es decir, el cartílago nasal. Y por detrás, con el vómer, ¿sí? Y hacia arriba, ¿bien? O hacia arriba, en la parte más superior de la lámina perpendicular, se va a articular con la cara anterior del cuerpo del esfenoides. A ambos lados de la línea media de la apófisis cresta galli, yo voy a encontrar dos surcos paralelos entre sí que van a servir para que el nervio olfatorio trasunte y deje los filetes nerviosos. Por eso se va a terminar llamando la lámina cribosa, porque los filetes van a atravesar esta porción horizontal del hueso para llegar a la cavidad nasal. Bien, las masas laterales, ¿sí?, que se desprenden de la porción más distal de la lámina cribosa hacia abajo, tienen forma cuboidea, tienen forma rectangular, cuboidea, como ustedes la vean. Es decir que tiene 6 caras: una cara superior, anterior, posterior, lateral, medial e inferior. Bien, en su parte superior, la cara superior de la masa lateral del etmoides presenta hemiceldillas que se van a articular con la escotadura nasal de la base del hueso frontal para terminar formando las celdillas etmoidofrontales. Bien, entre estas hemiceldillas, o están separadas por lo general, como dije en el otro video, pueden ser 3 o 4, por lo general son 3, están separadas por los conductos, los canales etmoidales anterior, o surco etmoidal anterior y el surco etmoidal posterior, que cuando se articula con el hueso frontal terminan formando los conductos. Ahora vamos a agregarle a la pregunta de examen un elemento más. En el conducto etmoidal anterior pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno. Y por el conducto etmoidal posterior, la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal. ¿Bien? Si no se ve aquí abajo, ya lo dije verbalmente. Bueno,
en su cara anterior de la masa lateral del etmoides se articula con el hueso unguis para formar las celdillas etmoido-unguiales. Y la cara inferior de la masa lateral del etmoides con el maxilar superior para formar las celdillas etmoido-maxilares. Y hacia atrás se van a articular con el esfenoides formando las celdillas etmoido-esfenoidales. ¿Bien? Cabe destacar que en su parte superior se va a articular con el palatino, la pared posterior, ¿sí?, de la masa lateral del etmoides. Y en la unión de la pared medial con la pared inferior se desprende la apófisis unciforme que se va a articular con el cornete inferior, que es un hueso aparte, ¿sí? Bien, la pared lateral de la masa lateral, ¿sí?, también se le suele llamar la lámina papirácea del etmoides. Bien, bueno, esto básicamente ha sido todo el hueso etmoides. Hay que dibujar, por supuesto, lo que me quedó en el tintero, es decir, cómo se vería realmente el hueso en la lámina perpendicular del etmoide.